Volví a mi pueblo natal hace unos meses. Siempre quise ayudar a los animales, así que decidí ser veterinario rural. La granja de mi infancia era un lugar tranquilo, rodeado de campos y bosques. Pero ahora, al regresar, algo no se sentía bien. Las paredes de la casa antigua parecían susurrar secretos que no quería escuchar. Una noche, mientras caminaba por la cerca, escuché un mugido extraño. No era de mis animales. Me detuve y mi corazón comenzó a latir fuerte. Seguí el sonido y me adentré en el bosque. Después de unos minutos, encontré un viejo toro caído en el suelo. Estaba cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con vida. No sabía cómo había llegado allí, pero algo en mí me impulsó a acercarme. Durante días me quedé cuidando del toro. Aunque parecía estar mejorando, había algo raro. A veces lo veía mirando al vacío, como si pudiera ver algo más. Con el tiempo, comencé a sentir una inquietud extraña. Veía sombras moviéndose en el bosque y escuchaba susurros por la noche. Era un frío que recorría mi espalda. Pensé en llevar al toro a un veterinario, pero una fuerza inexplicable me detuvo. La conexión que tenía con él era intensa, aunque también me inquietaba. Cada vez que volvía a entrar en la casa, sentía que la granja estaba llena de secretos oscuros. Una noche, dejé la ventana abierta. El viento trajo un olor extraño, entre heno y tierra húmeda. En ese momento, supe que algo no estaba bien. De repente, vi una sombra moverse fuera de la ventana. Era alta y oscura. Cuando traté de mirar mejor, me encontré con un vacío nada reconfortante. No había nada. El toro emitió un sonido áspero, y algo dentro de mí pensó que había más en él de lo que parecía. ¿Por qué había vuelto a mi vida? ¿Qué secreto guardaba el toro? Una noche, mientras intentaba dormir, el toro rugió de nuevo y sentí un escalofrío. Me levanté para verlo. Sus ojos parecían más vivos que nunca, y un miedo indescriptible se apoderó de mí. ¿Qué me estás mostrando?, pregunté en voz baja, pero no obtuve respuesta. La habitación se volvió pesada y el aire se volvió denso. No sabía si debía sentir miedo o si simplemente estaba imaginando cosas. Luego escuché un golpe en la puerta. Miré hacia el pasillo y no vi a nadie. Volví a mirar al toro, que me miraba intensamente. «¿Qué está pasando aquí?», le dije, aunque sabía que no podía responderme. Pero su mirada me decía algo. Era evidente que había un vínculo extraño entre nosotros. La granja ya no era mi hogar. Era un lugar donde lo desconocido acechaba. Dormí esa noche con un ojo abierto, atormentado por el misterio del toro y su conexión con las sombras del bosque. Sabía que debía enfrentar lo que se ocultaba, pero ¿cómo? La verdad seguía siendo un enigma que no podía ignorar. Capítulo 2. A medida que los días pasaban, la inquietud no hacía más que crecer. Me despertaba en plena noche, empapado en sudor, con la imagen del toro mirándome con sus ojos enigmáticos. Decidí que tenía que entenderlo. Esa mañana, después de alimentarlo, tomé la decisión de explorar el bosque en busca de respuestas. Caminé entre los árboles, sintiendo cómo las hojas crujían bajo mis pies. El aire estaba más frío de lo habitual, como si el bosque me estuviera advirtiendo. A cada paso, crecía la sensación de que no estaba solo. Miré hacia atrás, pero no había nada. Solo sombras que danzaban entre los troncos. Luego, vi algo diferente. Marcas en el suelo, como el rastro de un animal grande. Seguí las huellas con cautela y pronto llegué a un claro donde el sol se filtraba entre las ramas. Ahí, encontré un viejo altar de piedra cubierto de musgo. Algo en él me resultaba familiar, pero no podía recordar de dónde. Me acerqué y me agaché para inspeccionar mejor. Había restos de ofrendas, huesos, flores marchitas y algo que parecía un viejo amuleto. ¿Qué significan estas cosas?, murmuré para mí mismo, sintiendo la tensión en el aire.
En ese instante, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, y allí estaba, un hombre mayor, con una mirada intensa y sabia que parecía atravesarme. Su piel estaba curtida por el sol, y su ropa era sencilla, casi desgastada. «Has encontrado el altar», dijo con voz grave. «¿Qué buscas aquí, joven?». No sabía qué responder. Las palabras se me empotraron en la garganta. Finalmente, logré decir: «Solo busco entender lo que está pasando con el toro». El hombre asintió lentamente. «El toro es un guardián. No está enfermo, está transitando entre mundos. Te está eligiendo como su protector». «¿Protegerlo de qué?», pregunté, sintiendo que el nerviosismo me ganaba. El hombre dio un paso adelante y mis instintos me decían que debía retroceder. «Hay fuerzas oscuras en este lugar, aquellas que siempre han querido mantener el equilibrio alterado. El toro siente su presencia, igual que tú. Lo que invocaste al volver aquí no es solo un recuerdo, es un llamado». La claridad de su mensaje me hizo sentir vulnerable. «Pero, ¿qué debo hacer?», pregunté, mi voz temblando. «Debes enfrentarte a aquellas sombras. No hay otra elección. Si el toro ha despertado en ti el deseo de interceder, es porque necesitas comprender tu propio legado». Antes de que pudiera replicar, una brisa helada recorrió el claro y el ambiente se tornó inquietante. El hombre se desvanecía lentamente. «Recuerda, la verdad está más cerca de lo que crees. Maja». La oscuridad se mueve. Cuando miré de nuevo, el claro estaba vacío. El eco de sus palabras resonaba en mi cabeza mientras la incertidumbre apretaba mi pecho. Regresé a la granja, el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de nuevas preguntas. Necesitaba respuestas y, sobre todo, debía proteger al toro. Cuando llegué, una neblina comenzó a cubrir la granja. Las sombras parecían alargarse y un escalofrío recorrió mi espalda. Al mirar hacia el establo, vi que el toro estaba inquieto, sus ojos fijos en algo que estaba más allá de mí. «Ese no es solo un animal», murmuré para mí mismo. «Es un vínculo a algo desconocido». Y ahí fue cuando lo vi. Una figura oscura, asomando entre las sombras del bosque. Mi corazón se detuvo. ¿Qué era? ¿Qué quería? Ahora sabía que el misterio apenas comenzaba. Capítulo 3. El aire a mi alrededor se volvió opresivo, como si las sombras del bosque fueran un manto que se cerraba sobre mí. La figura oscura se movió con lentitud, acercándose a la frontera del claro, y mi instinto fue gritar, correr, pero me quedé paralizado. ¿Qué podía hacer? «¡Toro!», grité, intentando ahuyentar la inquietud que se apoderaba de mí. El animal volvió a mirar hacia mí, como si buscara dirigirme su energía. Su respiración era más rápida, más pesada, y sus ojos reflejaban un brillo alarmante bajo la luz que se desvanecía. No podía permitir que algo le sucediera. La figura, entonces, dio un paso más cerca. Era como si el aire se volviera aún más denso, y la neblina se espesara, obscura y casi palpable. Me di cuenta de que la sombra era humana, pero había algo antinatural en su andar, como si no perteneciera a este mundo. No podía ver su rostro, solo la silueta de su cuerpo. «¿Quién eres?», pregunté intentando sonar desafiante, aunque mi voz temblaba. La figura se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. «El guardián de los secretos», respondió con una voz profunda que vibró en mi pecho. Eran palabras que no entendía en aquel momento, pero sentí un escalofrío recorrerme. «Has despertado fuerzas que deberías haber dejado dormir. No puedes comprender lo que has desatado». Mi mente retumbaba. ¿Desatado? El miedo se estaba convirtiendo en una llama ardiente en mi interior. «No estoy aquí para hacer daño», intenté defenderme. «Solo quiero ayudar al toro». «El toro no necesita tu ayuda», respondió la sombra.
Oriéntate en la verdad de tu legado y decidirás si vales algo más que un estorbo. Las palabras resonaron en mi mente como una campana. En ese momento, supe que si quería proteger al toro, debía enfrentar esta oscuridad, sin importar cuán aterrorizado estuviera. Miré al animal, quien, a pesar del miedo palpable en el aire, me transmitía confianza. Déjame ver. Quiero entender. Le dije a la figura, aunque sabía que podría ser un error. La sombra pareció considerar mi petición por un instante largo, además de inquietante. Un viento frío sopló, llevando consigo un susurro casi inaudible. Tu deseo es el primero de muchos, pero debes estar dispuesto a sacrificar lo que sabes y lo que amas. Con eso, extendió su mano. Fue un gesto tan simple y al mismo tiempo tan cargado de significado. La neblina se intensificó, oscureciendo el claro a mi alrededor. Mi mirada se desvió hacia el toro, que estaba aún más inquieto, golpeando el suelo con fuerza. Sin poder evitarlo, sentí que algo dentro de mí se estaba desmoronando. La luz de la tarde se extinguió por completo, y la noche se abalanzó sobre nosotros. «¡Espera!», grité, pero la figura se desvaneció como el humo. Todo quedó en silencio. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Ella había desaparecido, pero la sensación de su presencia permanecía, aplastante y amenazadora. Miré al toro, que levantó la cabeza, su mirada fija en los rincones oscuros de la granja. El destino me había elegido. Sabía que debía descubrir la verdad de lo que había comenzado. Pero ahora, ¿cómo iba a encontrar la fuerza para enfrentar lo que venía? El futuro se me antojaba incierto, y solo podía imaginar lo que sucedería si no lo hacía. Intenté calmarme. «No te preocupes, amigo», murmuré mientras me acercaba al toro. «Buscaremos respuestas juntos». Pero incluso mientras decía eso, el bosque parecía vibrar a mi alrededor. Algo se movía entre los árboles. El terror estaba a la vuelta de la esquina. Y con cada paso que daba, la sombra de la incertidumbre se acercaba más. Capítulo 4. La oscuridad me envolvía en un abrazo frío y hostil. La figura había desaparecido, pero su presencia pesada persistía en el aire. Miré hacia el toro, que continuaba moviendo la cabeza de un lado a otro, como si también sintiera la presión de lo desconocido. «Vamos, toro. Necesitamos salir de aquí», le dije, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Me acerqué más a él, tratando de darle un poco de tranquilidad, aunque mi propio corazón palpitaba con la fuerza de un tambor. La granja estaba sumida en un silencio inquietante, interrumpido solo por el crujido ocasional de las ramas en el viento. Comencé a retroceder hacia el camino que había tomado para llegar al claro. Quería alejarme de ese lugar, de esta oscuridad ominosa. Pero el toro, con su mirada fijada en la maleza, se movió hacia adelante, como si algo lo llamara. Un estremecimiento me recorrió. Algo estaba a punto de suceder. «Toro, espera», grité. Pero él avanzó decidido, sus pasos resonando contra la tierra. Me seguía la sensación de que había una fuerza más poderosa en juego, algo que me empujaba hacia adelante. Una parte de mí quería correr en dirección contraria, pero no podía permitir que el toro se adentrara en ese abismo. De pronto, un ligero resplandor apareció entre los árboles. Me detuve, conteniendo la respiración. Nunca había visto luz como esa. Era extraña, pulsante, como si tuviera vida propia. El toro se detuvo también, sus ojos reflejando el brillo. «¿Qué es eso?», pregunté en voz baja, aunque sabía que no había nadie para responderme. El brillo se intensificó, proyectando sombras distorsionadas en el suelo. Sentí una mezcla de asombro y terror al mismo tiempo. «Ante ti se encuentra la verdad», dijo una voz que sería casi amiga si no fuera por su tono amenazante. Me volví hacia la dirección de donde provenía. Era la sombra de nuevo, ahora más nítida, casi tangible. «No»,
No más, murmuré retrocediendo. No puedo. La desesperación se mezclaba con el miedo. ¿Cuál era esa verdad que debía enfrentar? ¿Y a qué costo? El guardián de los secretos extendió su mano hacia mí de nuevo, esta vez más cerca. Tu destino está entrelazado con el de ese toro. Cada paso que das, cada decisión, tiene su eco. Pero hay algo más profundo, más antiguo, esperando ser descubierto. No sabía qué hacer. Estaba atrapado entre correr y enfrentar esa nueva revelación. La luz seguía brillando, como una promesa y una advertencia. El toro dio un paso hacia adelante, empujándome a actuar. No hay tiempo que perder. Alcé la voz con más determinación de la que sentía. Si hay algo que necesito saber, dímelo. Dímelo ahora. La sombra sonrió, aunque no había nada en su expresión que sugiriera alegría. Entonces prepárate, porque el sacrificio que necesitas hacer es solo el comienzo. La oscuridad que despertaste es solo una sombra de lo que viene. La luz comenzó a girar, formando un vórtice que atraía todo a su alrededor. ¡Toro!, grité, haciendo su cuerda con fuerza. «No dejes que te lleve». Pero ya era demasiado tarde. La luz se desató, y sentí un tirón como si todo mi ser fuera absorbido por ella. Con un último susurro de advertencia, la sombra desapareció en el resplandor. Y entonces, todo se volvió blanco, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Tener miedo no era suficiente. Tenía que aferrarme a la verdad que se deslizaba entre mis dedos, la verdad que podría salvarnos. Pero antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la luz se extinguió y el vacío me engulló por completo. Capítulo 5. Desperté en un lugar que me resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. La luz del día entraba a raudales a través de las rendijas de una vieja construcción. Miré a mi alrededor y vi el establo de la granja, pero algo en el aire me hizo sentir que no estaba solo. Las sombras se alargaban en las esquinas, dando un carácter inquietante a la escena. «Toro», susurré tratando de recordar. Mi voz sonó débil, como si aún luchara por emerger del vacío. Miré hacia la puerta, esperando ver al toro, pero solo encontré silencio. Con un esfuerzo, me levanté. La fuerza regresaba lentamente a mis extremidades, pero mi mente estaba llena de confusión. Lo último que recordaba era esa luz, ese vórtice que había consumido todo. Había una advertencia de la sombra aún retumbando en mi cabeza, un eco de lo que me esperaba. Decidido a encontrar al toro, caminé hacia la salida. Al abrir la puerta, un viento helado me golpeó de lleno. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el aire tenía un sabor metálico. Apenas había pasado tiempo desde que entré al claro, pero todo me parecía diferente. El campo, antes vibrante, ahora parecía marchito, con los árboles inclinados y la hierba cubierta de una neblina sombría. Comencé a caminar. Cada paso era un desafío por el miedo que acechaba en cada esquina. «Toro, ¿dónde estás?», llamé, mi voz resonando en la penumbra. La granja, un refugio en mis memorias, se había convertido en un laberinto de incertidumbres. De repente, al girar en una esquina, lo vi. Allí, el toro estaba inmóvil, como si esperara que lo encontrara. Su pelaje, antes brillante, ahora parecía opaco, y en sus ojos había un destello de algo que no entendía. Mi corazón se aceleró, no sabía si me alegraba o temía por él. «Toro», lo llamé nuevamente, acercándome despacio. Pero algo en su postura me detuvo. Había un aura alrededor de él, como un halo de energía que lo contenía, y no era algo que solía ver en él. «No te acerques más». Escuché una voz que no era la mía. Era la sombra de antes, aunque parecía más distante ahora, como si se manifestara a través del toro. Destino y sacrificio se entrelazan, y el caos se despierta. Me detuve en seco. ¿Qué significaba eso?
La sombra parecía compartir su esencia con el toro, y eso me llenó de pánico. ¿Qué tienes que ver con él?, grité, mis propias palabras resonando en la llanura vacía. Su energía es tu salvación y tu condena, respondió la sombra, mientras el toro resollaba inquieto. Solo tú puedes decidir el camino. El sacrificio que necesitas hacer está más allá de lo que imaginas. Las palabras danzaban en mi mente. ¿Qué debo hacer? Dímelo. La desesperación me invadió, pero estaba claro que no recibiría una respuesta sencilla. No hay tiempo, dijo, y la sombra se disipó en el aire. Sentí como si el viento aumentara, azotando la granja. Los árboles se movieron como si se prepararan para un evento catastrófico. Una nueva amenaza se acercaba, y yo me sentía impotente. Me giré hacia el toro que aún me miraba, y de repente comprendí que la conexión que compartíamos era más fuerte de lo que creía. No te dejaré, le prometí, el miedo transformándose en una determinación feroz. Encontraré la manera de salvarnos. Pero en ese instante un estruendo resonó a lo lejos, como el rugido de una tormenta inminente. La tierra tembló bajo mis pies. Algo se acercaba, y no era el simple eco de mis pensamientos. Era una realidad que se hacía presente, y debía prepararme para enfrentar lo que vendría. Capítulo 6. El estruendo resonó de nuevo, más cerca esta vez. Me pasó un escalofrío por la espalda. Miré al toro. Sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía yo. Debemos movernos, dije, sin saber bien a dónde ir. El instinto me decía que quedarme allí sería un error fatal. Empecé a caminar hacia el granero, esperando que el refugio me diera alguna forma de seguridad. Al abrir la puerta, un aire frío y denso me embargó. Las sombras en el interior parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Suspiré, tratando de calmar mi mente en caos. Una vez dentro, busqué algo que pudiera usar. Encontré algunas herramientas viejas, pero no tenían el peso que necesitaba. Mientras buscaba, la vibración de la tierra se hizo más fuerte, como si un gran ser se estuviera acercando a pasos agigantados. Me detuve, escuchando el murmullo del viento que se colaba por las rendijas. De repente, una sombra se proyectó en la entrada. Al girar, vi una figura alta que se delineaba en el umbral. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién es?, grité, mi voz sonando más desafiante de lo que realmente me sentía. La figura dio un paso hacia adelante. Era un hombre, cubierto con una capa oscura que parecía absorber la luz. «Vine por ti», dijo, y su voz resonó como el eco de las advertencias que había escuchado antes. De pronto sentí que la conexión con el toro crecía más fuerte. «¿Qué has hecho con él?», pregunté. El miedo en mis palabras era innegable. «No he hecho nada», contestó el hombre. «Es la sombra la que lo consume. Pero tú tienes el poder de detenerlo. Solo necesitas decidir». Me quedé atónito, tratando de procesar sus palabras. ¿Decidir? ¿Qué significa eso? No puedo perderlo. Grité sintiendo una furia que brotaba de mis entrañas. La figura se adelantó un poco más. El sacrificio no siempre es físico. A veces, lo que uno debe dejar atrás es más valioso que cualquier vida en este mundo. Sus ojos destellaban con una intensidad inquietante mientras hablaba. Era como si viera a través de mí, desnudando mis miedos más profundos. «No entiendo», murmuré, el pánico comenzando a hacer mella en mi voz. Si esto era parte del destino que ahora se me revelaba, no estaba seguro de querer ser parte de ello. «Escoge», dijo, y el aire se tornó más pesado. «Tu futuro, el futuro de él, depende de tu decisión. Epílogo o tragedia». Y mientras hablaba, sentí que la tierra bajo mis pies se movía, como si el inminente caos al que había aludido la sombra comenzara a tomar forma. Miré hacia el toro, aún esperando en la entrada del granero, y una idea oscura cruzó por mi mente. «No puedo dejarlo»,
balbuceé, buscando en mi corazón el valor que necesitaba. En ese momento, comprendí que el sacrificio al que se refería el hombre tal vez no solo era para salvar al toro, sino también para enfrentar la verdad sobre mí mismo. Todo había cambiado en un instante, pero justo cuando formulaba mi decisión, un grito desgarrador sonó desde el exterior. Era un clamor de dolor, una advertencia que retumbaba como un tambor en mi pecho. No quería pensar en lo que eso podría significar, pero no había tiempo. El caos estaba más cerca que nunca. Lo vi desdibujarse en el horizonte y comprendí que debía actuar. Pero la sombra que se cernía sobre nosotros no se detendría. Al mirar al hombre de la capa, vi que también él se preparaba para la confrontación. «No hay más tiempo», dijo, y entonces todo se oscureció. Capítulo 7. La oscuridad me envolvió por completo. Podía sentir una presión en el aire como si el espacio alrededor se comprimiera. Un instante después el hombre de la capa desapareció, así como la realidad que conocía. El eco del grito aún resonaba en mis oídos, atrapándome en una mezcla de terror y ansiedad. Parpadeé, intentando aclarar la visión. De repente, una luz tenue se filtró a través de las rendijas del granero, revelando un paisaje distorsionado. Las paredes del granero parecían temblar, y el suelo se agitaba bajo mis pies, como si estuviera a punto de abrirse en dos. Al mirar hacia el toro, noté que su figura estaba difusa, como una sombra en un espejo quebrado. «No, no puedes irte», grité, pero mi voz se perdió entre el caos. Caminé hacia él, con cada paso sintiendo que algo profundamente oscuro me llamaba a alejarme. No sabía qué decisión debía tomar, pero no podía dejarlo. Un nuevo grito resonó desde algún lugar. Estaba claro que la sombra que amenazaba al toro se manifestaba en el mundo exterior. Miré por la puerta y vi una figura oscura moviéndose a través de la neblina en el campo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que lo que se acercaba no era simplemente un animal o un humano. Era algo que recogía el terror y lo transformaba en una fuerza tangible. «¡Basta!», grité. Pero el eco de mis palabras se desvaneció y el toro comenzó a retroceder, un destello de miedo en sus ojos. Me di cuenta de que la conexión que sentía con él no era suficiente. Necesitaba algo más. «No tienes que hacer esto», susurré acercándome a su lado. Pero sabía que el sacrificio llegaría en forma de una decisión, y no podía seguir huyendo de ello. El hombre de la capa había hablado de dejar algo atrás, y mi mente se llenó de imágenes de mi vida antes de este momento, los caminos que había tomado, las personas que había perdido. Fue entonces cuando lo vi, un objeto olvidado en un rincón del granero. Me agaché, mis manos cerrándose alrededor de un viejo cuchillo de espada. La hoja estaba opaca por el óxido, pero sentí un destello de poder. Era como si el cuchillo tuviera su propia historia que contar, un eco de sacrificios del pasado. «¿Estás dispuesto a hacer lo necesario?», preguntó la voz en mi cabeza. Fue la misma voz que antes había desconcertado mi mente. No sé si era real o producto de mi temor, pero en ese momento sentí que la respuesta me llamaba, una mezcla de voluntad y desesperación. Escuché el otro grito, una clamación de agonía y desesperación que resonó en mi pecho. Había pasado demasiado tiempo decidiendo y ahora era el momento de actuar. «¡Avanza!», grité, girando hacia la puerta del granero, empuñando el cuchillo. Cuando di el primer paso fuera, la luz se intensificó, marcando el camino hacia la sombra que se acercaba. Lo que se materializaba frente a mí no era solo la sombra que amenazaba al toro. Era lo que yo había temido enfrentar toda mi vida. Y con el cuchillo en mano, me di cuenta de que el sacrificio sería mi único camino para romper el ciclo. Mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido, sentí una oleada de determinación. De repente, comprendí que no estaba solo. La fuerza del toro resonaba en mi interior. «No te dejaré ir», prometí,
Y con eso, la oscuridad y la luz chocaron, arrastrándome hacia una confrontación inevitable. Todo había cambiado, y el final estaba más cerca de lo que pensaba. Capítulo 8. El aire se llenó de electricidad. La sombra que se abalanzaba hacia mí era más que un enemigo, era un reflejo de mis propios miedos y dudas. Podía sentir la presión en mi pecho, una mezcla de adrenalina y terror que casi me hacía titubear. Pero no podía retroceder. El toro me necesitaba. La figura oscura se detuvo a unos pasos de mí, y al darme cuenta de lo que era, mi estómago se anudó. Era un ser indistinto, una masa nebulosa sin rostro ni forma definida, pero también había algo ahí, una esencia que parecía conocerme. «¿Por qué luchas?», murmuró, como si sus palabras llegaran desde las profundidades de mi ser. «No me detendré», respondí con más firmeza de la que sentía. Sabía que debía actuar, pero no tenía un plan. Con el cuchillo en mano, me preparé para defenderme, aunque lo que me aterra realmente era lo que podría descubrir al hacerlo. La sombra se movía de forma errática, silbando como el viento a través de los árboles. Luego, como si pudiera oler mi miedo, se lanzó hacia mí. Sentí el viento helado al pasar, y en un instante, la imagen de mi vida antes de este momento fluyó a través de mi mente. La rutina, los momentos vacíos, las oportunidades perdidas. Todo lo que había estado evitando enfrentarse a mí con mayor intensidad. «Tú no eres nada sin ellos», insistió la sombra, su voz resonando en mi cabeza. «Eres un eco de los que has dejado atrás». «Cállate», grité, pero mi grito sonó más como un ruego. Sabía que debía hacer algo, no podía permitir que su verdad me atrapara. Fue entonces cuando me acordé del toro, de la conexión que sentía con él. Era tiempo de actuar. Con el cuchillo dibujé un círculo en el suelo, un símbolo de protección. No sabía si funcionaría, pero necesitaba aferrarme a algo. Al hacerlo, sentí que una energía comenzaba a fluir entre nosotros, como si el toro estuviera respondiendo a mi acción, animando mi determinación. La sombra se detuvo, como si algo en mi gesto la hubiera asustado. Entonces, se arremolinó, girando y formando remolinos de neblina. Respiré hondo, apreté el cuchillo con todas mis fuerzas y grité: «No te tengo miedo». De repente la luz del amanecer pareció rasgar la oscuridad. Una intensidad se apoderó de mí. La sombra titubeó, y por un breve instante vi detrás de su pantalla de negrura. Era un tumulto de recuerdos, de pérdida, de desesperación. Pero también vi vislumbres de esperanza. Cuando tomas una decisión, dejas algo atrás. Recordó la voz en mi mente. Era verdad. La sombra no solo representaba el miedo, era también mi oportunidad de liberación. En ese momento comprendí que el sacrificio no significaba renunciar a la esperanza, sino transformar el dolor en fuerza. «Voy a liberarte», declaré, y con un movimiento rápido arrojé el cuchillo hacia la sombra. Las motas de luz y oscuridad chocaron, y todo se tornó blanco por un momento. Entonces, desde el centro del caos, vi cómo la sombra se desvanecía, dejándome solo con la luz del amanecer y el toro. Estaba agitado, pero el silencio reinaba. Cuando mis ojos se adaptaron, vi al toro frente a mí, fuerte y digno. Había triunfado, al menos por ahora, pero en el fondo de mi ser, sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. Y al mirar hacia el granero, sentí que otro desafío ya estaba a punto de surgir. La vida nunca había sido más incierta y, sin embargo, había una chispa de claridad que iluminaba el camino adelante. Algo venía, y debía estar listo. Capítulo 9. El granero parecía más oscuro de lo que recordaba. A pesar de la luz del amanecer, un sentimiento de inquietud se arremolinaba dentro de mí. El toro, aunque imponente y firme a mi lado, no podía aliviar esa sensación.
Sabía que la sombra había sido solo el primer paso en esta lucha. Algo más debía estar acechando en la penumbra de la granja. Comencé a avanzar lentamente hacia el granero. Cada crujido del suelo resonaba como un eco en mi mente. No se trataba solo de enfrentar mis propios miedos, sino de descubrir lo que realmente acechaba en aquel viejo edificio. La puerta se encontraba entreabierta y una brisa fría sopló hacia afuera, trayendo consigo un olor a humedad y descomposición. «¿Estás listo, amigo?», le pregunté al toro, sintiendo su aliento pesado en mi rostro. Su mirada parecía decirme que no había marcha atrás. Saqué un poco de aliento, empujando hacia adelante. Al abrir más la puerta, me encontré con un interior lleno de sombras danzantes. Las hileras de herramientas oxidadas y sacos de grano vacíos parecían vigilantes, esperando a que algo o alguien hiciera su movimiento. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Una cadena sonó en el rincón más oscuro del granero. Mi corazón se aceleró. «¿Ese eres tú?», musité, sintiéndome estúpido por hablar a la nada. Pero había algo que me decía que no estaba solo. Mientras me adentraba más, la luz que entraba apenas iluminaba el fondo. Me tropecé con una caja de madera, y al caer, las cosas se deslizaron al suelo. Entre los escombros, vi un viejo diario con la tapa desgastada. Con una mezcla de curiosidad e inquietud, lo recogí. Las páginas estaban amarillentas, cubiertas de un polvo que había permanecido durante años. Pasé la mano por una de las hojas. Las palabras eran una mezcla de historias cotidianas, pero había algo más. Hablaba de un lugar dentro de la granja, un escondite secreto que había sido olvidado. Sentí que el espacio entre mis costillas se presionaba de nuevo, como si la sombra ya no estuviera lejos, sino a punto de apoderarse de mí una vez más. ¿Un escondite?, murmuré para mis adentros. El diario decía que había algo enterrado, algo que debía ser encontrado. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué había sido ocultado? ¿Qué más había en esta granja que no sabía? Y quizás lo más importante, ¿qué implicaba eso para mí y el toro? De repente otra cadena sonó, esta vez más cerca. La tensión en el aire era palpable. «¿Quién está ahí?», grité, aunque sabía que nadie podía responder. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, atrapándome en ese lugar oscuro. El toro comenzó a moverse inquieto, sus grandes ojos reflejando mi propio miedo. «No, esto no es un juego», me dije a mí mismo. El diario me ofrecía respuestas, quizás incluso un camino a la libertad, pero también me había hecho consciente de mi vulnerabilidad. Una nueva amenaza despertaba en la oscuridad del granero, y yo estaba justo en el centro de ella. Era hora de descubrir la verdad, sin importar lo aterradora que fuera. Más allá de la penumbra vi algo moverse. No estaba solo, y esto apenas comenzaba. El aire dentro del granero se tornó denso y pesado, y la inquietud aumentó junto con el susurro de las cadenas. «¿Qué está pasando?», murmuré, buscando a tientas en la penumbra. Sentí como el toro se acercaba a mí, su presencia reconfortante en un momento tan aterrador. Lo último que quería era que él sintiera mi miedo. De repente, una figura emergió de las sombras. Era un hombre de aspecto desgastado, su rostro cubierto de una neblina grisácea como la bruma que acompañaba a las tormentas. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en mí con una intensidad inquietante. «Has despertado lo que debías mantener dormido», dijo con una voz que cortaba el aire. «¿Quién eres?», respondí, aunque ya sabía que era una pregunta fútil. La oscuridad a su alrededor lo envolvía, haciendo que su figura solo parezca un molde de lo que alguna vez fue. Era evidente que su presencia venía con un peso que transmitía un profundo dolor. «Soy un eco del pasado de esta granja», dijo avanzando un paso más hacia mí. «He estado atrapado aquí,
igualmente encerrado y observado. Eres un nuevo jugador en el viejo juego de esta tierra. Miré al toro que parecía tan confundido como yo. ¿Qué juego? ¿Qué quieres de mí?, pregunté, sintiendo la presión del pánico asomando de nuevo. Lo que buscamos, muchacho, es equilibrio. El toro es la clave. Él ha soportado el peso de secretos y sacrificios. Sin él, todo se desmoronará. Continuó, su voz resonando con eco en el interior del granero. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? La confusión se volvió una tormenta en mi mente. Sentí que había algo más a lo lejos, algo que se agitaba en el aire. La sombra de lo desconocido nunca había dejado de acecharme. «Vas a tener que tomar una decisión», dijo el hombre, su mirada una mezcla de tristeza y rencor. «Hay fuerzas oscuras que han sido liberadas al igual que tú eres un vínculo. Solo el sacrificio puede restaurar lo que una vez fue. No puedo sacrificar al toro», manifesté, algo en mí rebelándose contra la idea. «No es solo un animal, es un guardián, sí», interrumpió. «Pero también es una carga. La conexión que tienen es profunda, pero tu capacidad de enfrentarte al futuro reside en lo que te detiene. No puedes cambiar el destino de la granja sin aceptar que parte de ti mismo necesita ser liberada». Las palabras me atravesaron como una flecha. La idea de que mi futuro estuviera atado a un sacrificio personal era aterradora. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Doblándome sobre el diario que aún tenía en la mano, sentí un impulso por saber más. «Hay un escondite, un secreto que ha sido oculto en esta granja. Dímelo, ¿qué debo hacer?» El hombre asintió lentamente. «Cuando encuentres el escondite, comprenderás. Las preguntas que sin saber has acumulado desde que regresaste aquí se desvelarán. Pero no todas las respuestas son gratas. Algunas te harán enfrentar verdades de ti mismo que no creías posibles». Mientras hablaba, la intensidad a su alrededor comenzó a vibrar, como si la oscuridad misma fuera una tela que se rasgaba. En ese momento, sentí el aire moverse, y una ráfaga helada recorrió el granero. El miedo se transformó en dirección. La necesidad de comprender se convertía en acción. «No puedo quedarme aquí», decidí mirando hacia el toro. «Necesito salir, necesitamos salir». Con determinación, empecé a moverme hacia la puerta, pero el hombre me detuvo con un gesto. «No olvides, el sacrificio puede no ser el fin que esperabas. La elección se hace ahora». Fue entonces que nuestro entorno tembló de nuevo y el suelo bajo nosotros pareció abrirse, dejando escapar susurros de advertencia. «Si avanzas, entendiendo la verdad, hay algo que tendrás que dejar atrás. La sombra no se detendrá hasta que se complete su misión». Sin otra opción y con el granero temblando, decidí enfrentar lo que vendría. «Voy a encontrar la verdad. No dejaré que esta oscuridad nos consuma», aseguré, sintiendo que el toro me daba su aliento para seguir. La figura continuó en su lugar mientras abría la puerta del granero de par en par. En el umbral, la luz del amanecer estaba en su punto máximo, revelando el campo a nuestro alrededor, pero había una sensación profunda de que la calma era solo momentánea. Con determinación, di un paso adelante hacia el horizonte que nos esperaba. Aquella misteriosa conexión con el toro, el secreto del escondite y la sombra acechante, eran elementos que debía desentrañar. No estaba claro si todo esto era el inicio de la resolución o la advertencia de una tormenta que solo comenzaba a desatarse. Aún sentía temores latentes, pero el impulso por descubrir me llenaba. Estaba consciente de que este viaje me cambiaría, y que muy posiblemente la verdad sobre la granja y sobre mí mismo podría ser más oscura de lo que jamás había imaginado. Ahora, solo quedaba avanzar.